Estamos conversando sobre la historia del constitucionalismo mexicano, sobre la absoluta importancia de que los juristas mexicanos, los abogados, los estudiantes de derecho conozcan el desarrollo histórico de las instituciones que animan el sistema jurídico mexicano, y nadie mejor para hablarnos de estos temas que un absoluto experto en estas materias, un experto reconocido a nivel nacional e internacional, como es el doctor Óscar Cruz Varney, que tiene una fecunda y muy amplia obra alrededor de la historia del derecho. Doctor, vayámonos ahora a los textos. ¿Qué textos, después de toda aquella gesta de las primeras 3 o quizá 4 décadas del siglo XIX, qué textos plasman las aspiraciones constitucionales, estos grandes debates de los que usted nos hablaba en la cápsula anterior en el constitucionalismo mexicano? ¿Cómo no? Desde luego, hay un primer intento, digamos, con el imperio de Agustín de Iturbide, de crear una constitución análoga al país. Se anunciaba tanto en el Plan de Iguala como en los Tratados de Córdoba. No se tiene éxito, el imperio cae, dura muy poco, no funciona, y se opta entonces por el régimen republicano. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 1822 en adelante. La opción por el régimen republicano lleva a discusiones muy interesantes. Discutirán Fray Servando Teresa de Mier y Miguel Ramos Arizpe sobre si adoptamos el régimen central o el régimen federal. Hay que tener presente, y es muy importante que el auditorio lo conozca, que el México actual es mucho más grande en términos territoriales de lo que fue la Nueva España, que solemos hacer una identificación incorrecta con una cosa con la otra, cuando en realidad nuestro México es mucho mayor. La Nueva España colindaba hacia el sur con Península de Yucatán y Guatemala, hacia el occidente con lo que ahora es Jalisco, hacia el norte con las provincias internas de Oriente. Entonces tenemos a Chihuahua, lo que es ahora Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, que estaban fuera ya del reino específico de la Nueva España. No había validez normativa, digamos, en esos otros territorios. Sí, lo que, si bien estaban todos bajo un mismo régimen, lo que eran es que eran entidades políticas independientes, separadas, coordinadas, tenían que tomar propias decisiones porque estaban muy lejos además. Entonces, ¿cómo unificar esos cuerpos que se unieron para crear el México del siglo XIX? Por eso optó por el federalismo, más que por el centralismo, para darle sentido a esa unificación. Aunque sí hubo un debate. Desde luego, hubo un debate muy importante. Lo que decía Fray Servando Teresa de Mier es: los mexicas o los aztecas fueron centralistas, el virreinato fue central. Bueno, pues no nos hagamos locos, sigamos siendo centralistas. El caso de Miguel Ramos Arizpe planteaba precisamente el tema de las intendencias, por un lado, de los esquemas provinciales y cómo darle sentido a esa unión. Se opta por el esquema federal y se opta por una constitución que va a tener serios problemas de diseño institucional. ¿Estamos hablando de qué constitución? La primera constitución de octubre de 1824. Nuestra primera constitución federal, primera constitución republicana, un texto constitucional que, por ejemplo, no contiene poderes de emergencia. No podía uno suspender garantías, el Ejecutivo no podía suspenderlas, lo cual no deja de asombrar, pues pareciera que los padres de la patria pensaron que los primeros años de vida independiente serían miel sobre hojuelas, cuando resultó todo lo contrario, ¿no? Una constitución que además mantiene una impedimenta o una prohibición para su propia reforma en un cierto número de años, para permitir que el texto constitucional funcione. No se puede incluir la cláusula de emergencia, se expide un mes y medio después una ley de facultades extraordinarias que permite suspender garantías, pero que a su vez es inconstitucional, claro, ¿no? Y que motiva muchos de los problemas de nuestro primer federalismo. Un primer federalismo, además, en donde el vicepresidente va a ser el enemigo político del presidente. El esquema de elección de presidente y vicepresidente terminaba en que el presidente era el que había obtenido el mayor número de votos y el vicepresidente en segundo lugar. Eso anunciaba un conflicto. Necesariamente, imaginémonos en las elecciones de los últimos 20 años en México, ¿qué hubiera pasado si el ganador fuera presidente y el segundo lugar vicepresidente? La locura, ¿no? Y fue la locura en esos años. Por eso importa hacer un buen diseño constitucional. Por eso un buen diseño constitucional es esencial para la vida pública y el desarrollo económico, etcétera, y social de un país. ¿Qué sigue después del 24? ¿A qué otro texto podemos hacer referencia? Desde luego, 1835, las bases constitucionales y las 7 leyes constitucionales de 36, en donde se opta por el centralismo, un poco en reacción al desorden del primer federalismo.
Se piensa que lo que hay que hacer es regresar a una idea central, eso sí traerá orden, una estructura vertical, etcétera, que permitirá trabajar mejor. El centralismo se mantiene de 1835 hasta el acta de 1846-47, en donde restablecemos el federalismo, restablecemos la Constitución de 1824, no se le hacen los cambios que se tenían que hacer, en términos, por ejemplo, de las facultades extraordinarias. México ya a esa altura ha perdido la mitad del territorio nacional en la guerra con los Estados Unidos, ya ha tenido enfrentamientos bélicos con Francia. Es decir, es un México que se enfrenta con una pared de la realidad, ¿no? En donde nos damos cuenta pues, que no somos la gran potencia que pensábamos que éramos, no tenemos las capacidades económicas y militares que pensábamos teníamos. Y luego todo esto va abonando el terreno para ese gran momento, digamos, uno de los momentos de mayor brillo probablemente en la historia constitucional mexicana, que es el constituyente de 1856. Así es. ¿Qué pasa ahí? 56-57, ¿qué sucede? Uno de los temas que están pendientes en el constitucionalismo es la relación Iglesia-Estado. La renovación del regio patronato indiano, que aseguraba una sujeción en ciertas áreas, cuando menos en la económica y en la política, de la Iglesia Católica al Estado mexicano. El patronato indiano era de la Iglesia a la Corona de Castilla. Cuando México nace a la vida independiente, solicita la renovación del patronato, eso era imposible jurídicamente, y en buena medida las leyes de reforma serán un golpe que se dan, un manotazo, pues, para sujetar en ciertas áreas a la Iglesia respecto del Estado, pero que de paso ordenan, o desordenan, podríamos decir también, o reorganizan, cuando menos, el régimen de propiedad de las comunidades civiles y religiosas. La semilla de la Revolución Mexicana de 1910 se siembra precisamente con las leyes de reforma en lo que tienen que ver con el diseño del ejercicio de la propiedad. Comunidades indígenas que eran autónomas, que eran, es decir, en términos económicos, que tenían capacidad de defensa, se ven forzadas a vender las tierras comunitarias y nace todo este esquema de explotación a través de las haciendas, en donde el peonaje, las tiendas de raya, etcétera, que estallarán 60 años después con la Revolución de 1910. La Constitución de 1857 en ese sentido será la máxima expresión del pensamiento liberal mexicano, una Constitución que va a ser muy difícil gobernar con ella, porque es la primera y única Constitución que plantea un poder legislativo unicameral. Desaparece el Senado. Desaparece el Senado, hace tremendamente difícil para el Ejecutivo trabajar con el poder legislativo y lleva a la emisión de un segundo texto constitucional que será el Estatuto Orgánico Provisional de la República de 1858 con Félix Zuluaga. Un texto constitucional desconocido hasta hace unos pocos años, hasta 2008, en que aparece el texto, si existía, no, se pensaba que no se había hecho nada, un texto que diseñan el grupo conservador después de haber dado un golpe de Estado en donde Félix Zuluaga e Ignacio Comonfort desconocen la Constitución de 57 con la idea de hacerle reformas y ofrecen un estatuto provisional que permitiese funcionar. Se expide en 58, no llega a entrar en vigor, si bien está elaborado y firmado por el Consejo de Estado, y se inicia un periodo muy complicado, donde tenemos una Constitución del 57 vigente en el México federal liberal, tenemos esfuerzos del grupo conservador para organizarse y ordenarse, dominan la Ciudad de México, por ejemplo, y otros estados, restablecen el centralismo, y llegaremos posteriormente al Segundo Imperio Mexicano. Segundo Imperio que tendrá también su propia constitución, un estatuto del imperio hacia 1865, grandes esfuerzos de organización territorial y jurídica serán en el imperio, cae el imperio y se restablece en su plena vigencia la Constitución de 57. Una constitución a la cual había que hacerle cambios importantes, restablecer al Senado, tender al presidencialismo, la modernización finalmente ya con Porfirio Díaz del derecho mexicano, la consolidación de la codificación del derecho y que nos llevarán finalmente a la Revolución Mexicana de 1910 y a la expedición de la Constitución de 1917 que pues, es el texto de 57 reformado ya con los anhelos, los cambios y el resultado de la lucha social del movimiento revolucionario. La generación constituyente de 1856-57 se ha estimado por algunos como la más brillante en la historia intelectual y política del país. ¿Nos podría mencionar algunos nombres de estos próceres? Mire, en la Constitución 57
o en la participación en la redacción del texto constitucional 57, participa pues la crema innata del pensamiento liberal mexicano. Un liberalismo ilustrado Un, liberal, para la época. un liberalismo para la época y para México, ¿no? Sí, un liberalismo, sí, con grandes personajes, ciertamente, pero que deja fuera, por desgracia, a mucho del pensamiento ilustrado también del lado conservador. En ese sentido, es un periodo lamentable en la historia de la relación social en México, porque se desperdicia mucho del talento humano que está del otro lado. Pero es una constitución que hacen los ganadores. Es una constitución de los ganadores. Siempre pasa. Como siempre sucede, y así y seguirá sucediendo, eso está claro. Pero tenemos ahí a personajes que después se encargarán de consolidar movimiento codificador, reestructura del derecho, llevar adelante las reformas planteadas precisamente con las leyes de reforma. Un grupo donde hay importantes abogados, hay que decirlo, miembros del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, todos ellos, que vuelcan su proyecto de nación, su visión de la sociedad mexicana, su pensamiento precisamente en la redacción de ese texto constitucional. Texto constitucional que, hay que decirlo, a los liberales extremos no les gusta, pues les parece que se quedó corto, a los liberales moderados les parece que se pasó un poco de la raya, a los conservadores les parece que es un texto salido de los infiernos, ¿no? Por lo cual es una constitución que tiene que sufrir ajustes y que los va a ir sufriendo durante el resto, digamos, del siglo XIX hasta la Revolución de 1910, donde se le hacen ajustes importantes en materia de derecho social, en materia de derecho agrario. Pero que si hacemos una comparación de la última versión de la Constitución 57 y de la de 17, bueno, es prácticamente idéntica, salvo un par de cambios importantes derivados de la Revolución, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Pues como pueden ver, el siglo XIX mexicano sembró las semillas de lo que es el país, nuestro país durante el siglo XXI, y el conocimiento del desarrollo del constitucionalismo mexicano en el siglo XIX es absolutamente indispensable, es esencial para cualquier persona que quiera conocer qué es hoy nuestro país y de dónde vienen todos los esfuerzos que estamos haciendo para ser un país más desarrollado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima cápsula de la Videoteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de su canal de YouTube.